Cuando llegamos la primera noche, había pasado bastantes horas de viaje, salimos muy temprano por la mañana. El vuelo salía a las 6:40 de la mañana, así que tuvimos que estar muy tempranito en el aeropuerto. Fuimos una hora y media de vuelo, de allí estuvimos 2 horas y media en el autobús para llegar a otra ciudad. Llegamos a Tarapoto, fuimos a otra ciudad que se llama Moyobamba, y de Moyobamba fuimos a Puerto Libre, otra pequeña ciudad, un pueblo más bien, que está a la orilla del río, de ese río donde pasamos en una barcaza, y de allí entonces llegamos al río donde íbamos a tomar la barca que vieron en las imágenes. Llegamos al final, después de unas 5 horas aproximadamente en la barca, llegamos a la orilla del río y luego caminamos una horita más para llegar al poblado indígena. Es bien adentro de la selva peruana. Pero el pastor me había dicho que sería bueno que llegáramos y comenzáramos, hiciéramos la primera reunión. Ahí la gente tiene un trabajo de agricultura, por lo tanto todo el mundo está esperando que lleguemos. Todo el mundo, todo el poblado. De forma que vinieron a la iglesia, esa pequeña iglesia de madera que ustedes vieron, y ahí hicimos la primera reunión. Dios se movió, Dios les toca, tienen un corazón hambriento para Dios, y el Señor les tocó, se movió, y bueno, ya nos fuimos a descansar porque estábamos cansados ya a esa hora. Al siguiente día, por la mañana, una hermana de las que había estado en la reunión anterior dijo que tuvo un sueño, pero ella no podía hablar castellano, así que se usó del pastor que sabe más o menos hablar castellano, y me explicó su sueño, y me dijo que Dios, que el Señor se le había aparecido en sueño y que le pidió mostrarle las manos, y ella le mostró las manos, y cuando se vio las manos las tenía llenas de sangre. Intentó esconderlas porque le parecía muy feo, y las volvió a sacar y tenía más sangre todavía en sus manos. Y ella le preguntó al Señor que por qué tenía las manos llenas de sangre. Y el Señor le dijo: porque mataste a tu nieto. Yo no mataba a nadie, yo no mataba a nadie. ¿Cómo que maté a mi nieto? Yo no maté a nadie, nunca he matado a nadie. Y él le dijo, en sueño, le dijo: sí lo mataste. Cuando le recomendaste que tomara aquellas hierbas para abortar, lo mataste. ¿Saben, hermano? Esta señora había recomendado un aborto porque en la selva ellos no saben mucho de Biblia, no saben mucho de muchas cosas, pero hay cosas que sí saben. Sí saben cuáles son las hierbas que se usan para abortar. Sí saben acerca del adulterio, de la fornicación, de la mentira. Sí saben de esas cosas. Y no solamente saben, las practican de forma libre. ¿Y saben qué sucede? Que esta gente necesita la palabra de Dios. Me dijo: ¿qué puedo hacer ahora? Se sentía muy mal. La mujer mayor, era como de 65 años. Me dijo: ¿qué hago? Entonces le dije: arrepiéntase. Dios le ha mostrado eso para que usted se arrepienta, pida perdón al Señor y no lo vuelva a hacer. Y allí, con lágrimas, se arrepintió, pidió perdón, y su rostro cambió y se quedó más tranquila, y estuvo en todas las reuniones de todos los días que estuvimos allí. Hermano, ser misioneros es llevar el mensaje del Señor, es poder valorar lo que Dios quiere decir a la gente y hacérselos saber, es llevarle un poder de liberación, de gracia y de amor. No es ser un aventurero. Parece bonito, me dice: ay, Dios, padre, y no sé qué, y comimos gusanos, y los gusanos. Pues sí, hicimos todo eso, y la verdad, pues tiene su aventura. Pero la prioridad de que nosotros podamos ir, y de que usted pueda ir, y de que podamos llevar esas libretas, y podamos llevar ese calzado y esa ropita, la realidad de eso es que tenemos que llevar un mensaje urgente a las naciones. ¿Amén? Antes de llegar a Perú estuvimos en Ecuador, y aquí hay un saludo de Daisy, que nos pidió, por favor. Hola familia, nada, me llegó un día especial y muchísimas gracias por que vengan aquí mis pastores para venir el fin de semana. Ya se los mando de vuelta, así que muchas gracias, muchas bendiciones a mis niños, fuerte abrazo, los quiero mucho y ya nos vemos el 23 de abril. Un beso.
Ese que dice chavo es la víctima. Perdón, es el esposo. Se casó Daisy, ¿quién iba a creer, hermano? Dios es grande. Dios es grande. Bueno, queridos hermanos, en eso estuvimos ahí con Daisy un par de días y volamos luego a Perú para toda esa travesía. Ha sido muy bonito, pero es más bonito estar en casa. Y hoy, hermanos, tenemos un invitado muy especial y es nuestro hermano, el pastor Eduardo de Israel. Eduardo nos atiende allí con la agencia que nos recepciona cuando vamos en grupo. Así que su agencia nos ha atendido desde ya hace 5 años que estamos viajando en el grupo, en grupos, y es una bendición para nosotros. Además es un misionero en Israel, un misionero judío en Israel, de origen argentino, pero que es una tremenda bendición conocerle y que esté plantado ahí haciendo la obra del Señor. Eduardo, bienvenido, qué bueno de tenerte aquí, pastor. Bienvenido. Ven, pasa. Eduardo tiene una esposa y tiene unos hijos, 3 hijos, ¿no? Qué bien. Shalom, shalom. ¿Cómo están ustedes? Gracias, pastor. De verdad es un privilegio para mí estar con ustedes. Y como decía pastor, yo estaba escuchando lo que ustedes están haciendo y de verdad estaba viendo los vídeos y todo el trabajo que ustedes están haciendo. Y él dijo algo de los viajes, que son viajes misioneros, pero no aventureros. Pero, ¿saben qué? Eso de comer gusanos y todas esas cosas que ellos hacen. Yo he tenido la experiencia. Miren, de verdad nosotros estamos haciendo un trabajo especial en la nación de Israel. Yo recuerdo que cuando el Señor nos sacó de Argentina hace 20 años atrás y nos fuimos a trabajar en la nación de Israel para poder llevar el Evangelio al pueblo hebreo, yo nunca había tenido un corazón para las misiones. Yo nací en una congregación misionera, mis pastores nos enseñaban todo el tiempo el espíritu misionero, pero nunca lo había mamado, nunca me había nacido ese espíritu misionero dentro. Y cuando el Señor viene y le habla a mi esposa el hecho de que nos teníamos que mover para poder llevar las buenas nuevas a la tierra de Israel, mi corazón fue, bajo ningún punto de vista, no soy la persona indicada, yo no soy el que tiene que llevar el mensaje a los hebreos, yo no lo soy. Y la verdad es que bueno, fue un debate bien duro durante 2 años, ahí que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Aterrizamos en Israel y mi cabeza era, solamente voy a estar aquí en esta nación por 3 semanas y me voy a retornar nuevamente a Argentina. Ese era mi trabajo misionero, llegarme ahí, instalarme 3 semanas y decirle al Señor, cumplí mi función. Y bueno, la realidad es que ya llevo 20 años ahí. Mis 3 semanas fue un plan de 20 años y el Señor formó en nosotros, formó en mí un espíritu por las almas, un espíritu por poder llevar el mensaje al pueblo hebreo. Y mirando hacia atrás, es decir, si yo hoy me pongo a mirar hacia atrás, estoy totalmente agradecido por la decisión que tomó el Señor en haberme empujado a tomar la decisión y llegar y aterrizar en Israel, en una nación difícil, dura, donde es un pueblo muy difícil, muy duro, porque es un pueblo muy religioso. De hecho, la Biblia dice, es un pueblo duro de cerviz. En el libro de Ezequiel dice, es un pueblo que no te va a querer oír a ti porque no me quiere oír a mí. Es decir, no quieren escucharlo a él siquiera, tampoco te van a querer oír a ti. Y yo de esas cosas le decía al Señor, entonces, ¿para qué voy a ir? Si ni siquiera te quieren oír a vos, ¿qué resultado voy a tener? ¿Para qué? Pero sin embargo, ahí estuvimos y el Señor pone, ¿no? El Señor pone a uno, lo capacita, lo entrena, lo prepara, lo lanza. Y tuve que, de verdad, comer comida que no estuve acostumbrado, vestirme de la manera que no estuve acostumbrado y hacer cosas que no estaba acostumbrado. Pero para mí no hay tierra mejor que la tierra de Israel. Perdón por Madrid, por España y por el resto de las naciones que están aquí representadas, pero para mí no hay mejor tierra que la tierra de Israel. ¿Y saben por qué puedo decir esto? Porque entendí que el Señor me puso en el lugar en donde Él quería que esté. Y yo creo que si a usted el Señor le llama a que se vaya a Perú, al Amazonas o a donde fuese,
Y usted dice, no, pero yo no puedo porque me van a picar los bichos, y yo no puedo comer gusanos, y yo no puedo hacer eso. Y ¿saben qué? El Señor le va a poner el espíritu dentro. Así que no se niegue, no se endurezca, simplemente muévase en obediencia si es que el Señor le está inquietando con algo allí. Y láncese a la aventura, al campo misionero. Ahí dice que va, se mueve con el pastor y él dice, yo decía, y cuando veía, y sigo viendo ahora, Nueva Vida en Madrid, yo vengo y los desafío a ustedes aquí, y le desafío al pastor que diga Nueva Vida Israel. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Se animan? ¿Se animan que haya Nueva Vida Israel? ¿Qué están esperando? Gloria a Dios. Allí ya tienen casa. Tienen casa donde aterrizar. Nosotros les recibimos, les aceptamos, así que simplemente comiencen a hacer el trabajo y ahí tienen un lugar donde arrancar. Simplemente, miren, nosotros oramos al Señor, para que envíe obreros. Israel es una tierra bien especial. Tienen los saludos de mi familia, la congregación en la cual nosotros estamos trabajando, allí en Israel se llama Nahalat Yeshua, herencia de Jesús, porque la traducción ahí se la traduje, y vivo en la ciudad de Beersheba. ¿Muchos saben dónde está Beersheba? En el mapa bíblico, ¿sí? ¿Conocen algo? Ok, los que no conocen dónde está Beersheba, está en la Biblia, ¿sí? Lo van a encontrar en la Biblia, lo van a encontrar en el libro de Génesis. De hecho, la ciudad de Beersheba es la única ciudad que su nombre bíblico no fue cambiado y que hoy se encuentra dentro del territorio judío desde tiempos de antaño. Porque, por ejemplo, la otra ciudad es la ciudad de Jericó, pero la ciudad de Jericó no está del lado judío. La ciudad de Jerusalén es una ciudad antigua, pero su nombre fue cambiado varias veces, en varias ocasiones. La ciudad de Beersheba, desde que se le puso el nombre, nunca fue cambiado. Y hoy es la única ciudad de los altares en donde Abraham se movió y levantó, que desde tiempos de antaño sigue exactamente en el mismo lugar con su mismo nombre y aún está bajo el poblado judío. De hecho, es el sitio en donde, no sé si ustedes recuerdan en las escrituras que el Señor le dice a Abraham, sal del sitio de tu tienda y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Ese es el lugar en donde ahí se les hace un poquito quizás más familiar. Esa es la ciudad en donde nosotros estamos trabajando. Tenemos allí una congregación de lengua hebrea. Los servicios que estamos teniendo son con traducción al ruso, al inglés, español. La comunidad en Israel rusa es muy grande. Mucha gente de la ex Unión Soviética se movieron para Israel cuando se abrieron las puertas que el pueblo podía retornar nuevamente a casa. Y cuando Israel se levanta en el año 1948, se abrió lo que se conoce la Aliyah, una ley que le permitía a los judíos o descendientes de judíos que puedan retornar a volver a vivir en la tierra de la Biblia. Nosotros llegamos, mis padres son de Portugal, nací en Argentina y mi esposa es descendiente de ucranianos, ella es judío ashkenazita, yo soy judío sefaradita. Tenemos 3 niños, yo le decía al pastor, mi hijo tiene 15 años y ya me pasó, es más alto que yo. Y él dice, no quiero crecer más porque según los libros que estoy investigando, la gente que salta muere más joven, así que no quiero crecer más, dice él. Tengo una niña, se llama Priel tiene 12 años y un pequeñito llamado Brugel que tiene 10 años. Y hasta ahí ya se cerró el negocio. Ya no tenemos más tiendas de Abraham. Hasta ahí nos quedamos y son una bendición. Ellos nacieron los 3 allí, están en la cultura hebrea. Nosotros estamos trabajando hoy en día. Una de las maneras que estamos trabajando es por medio de los jóvenes, porque los jóvenes ganan jóvenes. Hay muchísimas leyes en la nación de Israel que impiden incluso llevar el evangelio adelante. Es una nación en donde uno tiene que tener muchas estrategias, tiene que crear muchas estrategias. Es una nación muy diplomática. Ustedes saben que hace unos días estuvo el presidente de ustedes, no el presidente, perdón, el rey de ustedes estuvo allí en Jerusalén y hubo varios representantes de diferentes lugares, líderes de diferentes lugares de la tierra en conmemoración a los 75 años del Holocausto. Mucha gente se está olvidando de lo que pasó y mucha gente está negando lo que pasó. Israel está tratando de hacer muchos esfuerzos para que la gente no olvide y que trate siempre de recordar para que esos hechos no vuelvan a acontecer, no vuelvan a suceder a nadie, ni al pueblo judío ni a nadie. Pero nosotros sabemos de que todo eso lo que sucedió era porque había un propósito. Todo tenía que tener un propósito, toda la agenda de Dios tiene un propósito. El Señor no hace nada porque sí, todo lo hace con una intención y a pesar de que quizás parece duro y parece difícil,
tener que entender cómo es que el Señor permitió eso, era necesario que suceda, era necesario, porque nosotros después de eso podemos ver un Israel avanzando, un Israel totalmente diferente. Así que tienen saludos de la congregación, allí en Beersheba también. Los hermanos siempre están orando en favor de diferentes gente que está en el mundo. Nosotros trabajamos también muy relacionados con un ministerio de 24/7, Torre de Oración se llama, se encuentra en la ciudad de Jerusalén, y las 24 horas del día, los 7 días de la semana, están grupos cada 2 horas intercediendo por diferentes ventanas. Agarramos un mapa y conforme el mapa bíblico que Jerusalén tenía o tiene 12, hoy no tiene 12, pero 12 puertas, entonces se agarró el mapa mundial, se pone como Jerusalén en el centro y se le pone 12 secciones. Esas 12 secciones son de cada 2 horas, nos dan 24 horas y se está orando por un sector específico sobre la tierra. Así que no sé, supongamos que de 12 del mediodía a 2 de la tarde se está orando por todo este sector de este lado del mundo, y siempre nosotros tenemos grupos allí que están intercediendo en favor de ustedes. Así que si tienen pedidos de oración, no duden en enviarnos. Nosotros vamos a estar allí con un grupo de gente que está intercediendo por ustedes también. Son grupos de voluntarios que también se acercan y hacen voluntariado en Israel. Tenemos mucho también trabajo que hacemos con gente voluntaria. Pero la realidad es que en el mundo espiritual nosotros necesitamos que las naciones oren por nosotros. Si bien nosotros oramos por ustedes, pero hay un mandato bíblico que el mandato bíblico es orar por la paz de Jerusalén. ¿Sí? Y es un mandato bíblico que dice orar por la paz de Jerusalén, y además tiene algo, hay una consecuencia. ¿Sí? ¿Saben lo que es? Continúa. Orar por la paz de Jerusalén y sean ¿qué? Bendecidos los que te aman. Es decir, es una oración que tiene una consecuencia. Miren, y eso lo he visto el resultado de la consecuencia de una manera fiel. Nosotros sabemos que el Señor es completamente fiel y Él cumple con su palabra. O sea, si Él hace una promesa, Él la cumple. Y yo he visto el resultado de gente que tiene el compromiso de la intercesión en favor de Israel, y el Señor, por consecuencia, le bendice. En el libro de Génesis dice: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y no es necesario que diga muchas cosas de eso, pero si ustedes se ponen a buscar en el internet, van a encontrar muchísimas cosas de naciones que han sido hoy en día afectadas y que están siendo afectadas por el simple hecho de que su liderazgo ha maldecido a Israel, le ha cerrado las puertas a Israel, y por consecuencia se han ganado sufrimiento, droga, delincuencia, muchísimas cosas. Bueno, ustedes saben, hay muchos países latinos que hoy en día están sufriendo porque le han cerrado las puertas a la nación de Israel. Y en el campo espiritual, eso hay muchísimo. Creo que la iglesia, yo soy un convencido que la iglesia tiene que levantarse. Por algo el Señor dice que la iglesia tiene que orar por las autoridades. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad como creyentes de orar por las autoridades para poder afectar las decisiones que esta gente toma. Porque miren, las decisiones que esta gente toma afectan directamente e indirectamente a nosotros también. Pero nosotros tenemos que adelantarnos, ir al trono del Señor y pedir al Señor para que ore y hacia adelante a las decisiones de esta gente, para que por consecuencia también nos alcancen las bendiciones, no solamente a nosotros, sino a las próximas generaciones. No les quiero tomar mucho tiempo, porque yo me entusiasmo y empiezo a hablar y no me detengo. Sé que hoy es domingo y no sé si ustedes tendrán fútbol por ahí afuera o lo que tengan que hacer. Yo me tengo que tomar el avión en la madrugada también, así que voy a ser bien breve. Estaba pensando qué compartir con ustedes esta mañana, y de hecho creo que el miércoles, cuando estuve aquí con un grupo de pastores, estuve compartiendo algo así bien ligero acerca del ritmo de Jesús. El Señor en este año nos ha estado desafiando, tanto ministerialmente como en el trabajo. Nosotros, como dice el pastor, nosotros le ayudamos a ellos a recibirles, a ustedes a recibirles en Israel por medio de una compañía de turismo, pero sepan que nosotros tenemos una compañía de turismo no porque queremos transformarnos en negociantes o empresarios o nada por el estilo, sino que en Israel nosotros tenemos que ser biocupacionales, así como lo era Pablo. Pablo, cuando iba, él armaba tiendas y se autosustentaba con tiendas.
Nosotros tenemos que hacer eso porque de otra manera es muy difícil autosustentarse también en Israel, y además lo tenemos que hacer porque el Señor nos dio eso como una estrategia de evangelismo. Nosotros teníamos una cafetería, que el Señor nos permitió abrir una cafetería, porque tener una congregación en Israel, la tenemos sí, pero la congregación en Israel no es la estrategia de evangelismo. ¿Por qué? Porque un hebreo, un israelita, no va a buscar un letrero que diga allá afuera congregación is guay y se va a meter porque tiene ganas de entrar a una congregación y escuchar qué es lo que se está predicando ahí dentro. Yo creo que cuando muchos de ustedes aquí en el servicio, casi por lo general todos los domingos van a decir, levante la mano quien está por primera vez aquí, y lo van a decir de una manera regular, y mucha gente quizás va a levantar la mano que está la primera vez aquí, y se siente bien bueno porque ustedes van y les saludan y bienvenido y todo aquello. Saben que nosotros no podemos hacer eso. Nosotros no existe de que alguien llegue por primera vez, y de hecho es muy peligroso si alguien llega por primera vez. Nosotros estamos en la congregación es peligroso que alguien llegue por primera vez. Nosotros estamos en la congregación, y cuando estamos así yo tengo que estar pendiente de quién está viniendo. Cuando estoy compartiendo el mensaje tengo que estar pendiente de quién está viniendo y si el rostro que viene es conocido o no es conocido, si es parte de la congregación o no es parte de la congregación. Porque si veo que es una persona que no es su rostro conocido, y si veo que quizás no alcanzó aún sus 18 años de edad, entonces tengo que detenerme con el micrófono, y alguien de los asistentes, de la gente que ayuda, se tiene que acercar y preguntarle quién es. Y mientras ellos están teniendo la comunicación allí, yo me tengo que quedar en silencio. Cuando terminó la comunicación me van a hacer la seña del dedito para arriba o del dedito para abajo. Si me hacen el dedito para arriba, continúo. Si me hacen el dedito para abajo, les tengo que decir, hermanos, nos vemos la próxima semana, que Dios les bendiga, bye bye, terminó el servicio. Y ustedes dicen, ¿por qué? Porque tenemos espías que entran a las congregaciones, y aquellos reciben un salario por parte de la comunidad ortodoxa, y la comunidad ortodoxa a veces recibe fondos incluso de la comunidad evangélica, pero la comunidad evangélica no sabe que ese dinero se está siendo utilizado para ir a molestar a los creyentes que están viviendo en la nación. Entonces esa gente cuando llega a ti, escucha la información que nosotros estamos brindando. A nosotros nos pasó, nosotros sin darnos cuenta, una vez lo que hicimos fue compartir y seguíamos con el mensaje, dimos los anuncios, y cuando dimos los anuncios dijimos, tal día 16 de diciembre en tal hora vamos a hacer bautismos, y ese fue el anuncio que salió. Y yo recuerdo que ese 16 de diciembre yo estaba llegando a la congregación con mi esposa a 9:30 de la mañana, y vimos una cantidad increíble de gente allá afuera, de religiosos ortodoxos, vestiditos todos de negro, que estaban allí afuera, y dijimos, ¿qué pasó? El Espíritu Santo hizo su trabajo, nosotros no estábamos presentes, se vinieron todos, avivamiento. Y cuando llegamos nos tuvimos que hacer lugar, porque estaban todos allí, estaban cantando y danzando, y nos tuvimos que hacer lugar para poder entrar. Y cuando entramos nos habían volado todas las sillas, nos habían roto los libros de la biblioteca, se había creado todo un caos ahí adentro, porque ellos se habían enterado que nosotros íbamos a hacer un bautismo y vinieron a impedir el bautismo, que no se haga el bautismo. Para el pueblo hebreo cuando Jesús entra en escena, es un problema. El pueblo hebreo puede creer en lo que quiera creer, independientemente. Miren, hoy en día es muy extraño todo lo que pasa por aquel lado del mundo. Pero por ejemplo, ellos pueden ser budistas, pueden practicar la nueva era, puede ser homosexual, puede ser lo que sea, pero no puede creer en Jesús. Del momento que uno de ellos, miembro de la comunidad, dice creo en Jesús, automáticamente va a ser expulsado. De hecho, es muerto en vida, porque se le quita de alguna manera, como para decirlo, para que ustedes me entiendan, se le quita como la herencia, porque es una traición para todo su antepasado. Miren, cuando yo personalmente acepté al Señor, a mí nadie me predicó, yo lo acepté al Señor de una manera bien especial, y cuando no lo había aceptado todavía, simplemente había dicho su nombre. Para nosotros decir el nombre de Jesús estaba totalmente prohibido, porque es ser traidor para las generaciones hacia atrás.
Entonces yo había dicho ese nombre en la mañana, me había ido todo el día a trabajar y cuando llegué a la tarde estaba bien intranquilo y le digo a mis padres, o sea, no quería evitarlos a mis padres me ven intranquilo y me preguntan ¿qué te sucede? ¿Qué te sucede? ¿Qué te sucede? Imagínense, yo no les quería decir que había dicho en la mañana el nombre prohibido. Y ellos estaban allí con que estás extraño, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Siéntese ahí, díganos qué está pasando. Entonces les dije, primeramente quiero pedir disculpas, pero dije esto, Yeshua, es el nombre de Jesús en hebreo. Y ellos me miraron, pero yo lo dije con un temor cuando lo dije, porque dije ya está, se me fue el apellido, me echan de la casa, se terminó todo, afuera, váyanse de acá. Y me quedé como en silencio, ¿no? Le dije esto, y ellos me dijeron, bueno, aguárdate acá, llama a mi mamá. Y dije, bueno, ahora sí se completó. Viene la mamá, la sienta mi mamá y mi papá, y le dice, quiero que vuelvas a decir lo que dijiste. Así que vuelvo a decir lo que dije, bueno, mami, papi, dije esto. Y ellos me dicen, nosotros no queríamos decirte nada, pero hace una semana lo aceptamos a él como nuestro Salvador. Así que fíjense, ellos lo habían aceptado al Señor y ni siquiera lo habían compartido con nosotros, tampoco. Pero el Señor cuando entró en la casa comenzó a hacer su trabajo y lo conocí, sin que nadie me hable, sin que nadie me predique. Entonces la presión social que un judío tiene al hecho de conocer a Jesús como su Salvador es muy rígida, muy fuerte. Y nosotros hemos tenido grupos de gente, de hermanos que quieren ir a predicar porque entienden el concepto de al judío primeramente y luego al gentil. Entonces se vienen allí, se van a Israel y dicen, queremos ir a predicar, queremos ir a compartir del amor de Jesús con los hebreos. Y nosotros les decimos, bueno, miren, no vayan, aún no vayan, prepárense, tienen que estar bien preparados porque no es así porque sí, salir a la aventura. O sea, no vayan. Y ellos dicen, no, es el mandato bíblico, nosotros tenemos que salir y nosotros ya sabemos lo que les va a pasar. Nos quedamos, digo, ok, quieren ir, vayan, fuera. Y se van por 2 días, 3 días a compartir ahí afuera, se van a las universidades, se van a las plazas, empiezan a repartir folletos y regresan. Y cuando regresan, después de unos 2 o 3 días, se sientan con nosotros y nos dicen, bueno, mira que tenemos que hablar contigo. Sí, cuéntenos qué es lo que está pasando. ¿Y saben lo que nos dijeron? Uno de ellos, lo que me dijo es que nos hicieron muy buenas preguntas e incluso hasta me han hecho dudar de si verdaderamente Jesús es el Mesías. ¿Saben por qué? Porque para uno poder ir a predicarle a un israelita, a un hebreo, a un judío, necesita ver a Jesús en el Antiguo Testamento. Si usted no conoce al Mesías en el Antiguo Testamento, entonces no hable con ellos. Porque del Nuevo Testamento, para ellos el Nuevo Testamento es una leyenda cristiana. ¿Me explico? O sea, no habla el Nuevo Testamento. Nosotros teníamos la cafetería y una vez nos llegó un religioso y estábamos sentados allí con un pastor. Aquel religioso abre la puerta, entra, se entra así como bien agresivo y empieza a preguntar por mi nombre, porque ya sabía que nosotros andábamos haciendo ahí un trabajo evangelístico. ¿Y dónde está Eduardo? ¿Quién es Eduardo? ¿Quién es Eduardo? Aquí estoy. Nos escupe. ¿Sí? Escupida para mí y escupida para el pastor. Y entonces nos quedamos, ¿no? Gracias por este regalo. Y aquel se salió y se fue. Y nos dio suficiente tiempo para salirnos, pararnos de pie, salir por la puerta, tratar de ver qué había pasado con este chico. Y él tenía una bicicleta y la tenía amarrada. Entonces tuvo demasiado tiempo como para ahí que quería sacar la llavecita del candado y le preguntamos por qué hiciste lo que hiciste. Dice, porque ustedes son unos cristianos que no tienen que estar en esta nación. Y dijimos, nosotros somos judíos que creemos en Jesús como nuestro Mesías. Eso no nos hace cambiar. O sea, un judío nace, muere judío. Que practique el judaísmo es otra cosa, porque eso es la religión. Pero un judío nace y muere judío. Uno no se cambia, el cuerpo no se vuelve a modificar. No sé si me explico. Pero este chico, entonces le dijimos, mira, queremos decirte algo, lee tal cosa en tal lugar. Y él dice, no lo voy a leer porque eso lo escribió un goy, un gentil. Queríamos decir algo del Nuevo Testamento. Y entonces le preguntamos, ok, ¿tienes tu Tanaj? ¿Tienes allí tu Biblia, tu Antiguo Testamento? Y él dice, sí. Le dijimos, ok, abre en Isaías. Él lo abre y lo lee.
abre aquí y lee, abre aquí y lee. Y se empezó a relajar, se empezó a calmar. Entonces se fue a su casa. Al otro día, nosotros regresamos otra vez a la cafetería y nos encontramos con una carta por debajo de la puerta. En esa cartita era que él mismo le había dejado. Él se había ido a la casa, se había puesto a investigar, se había puesto a leer y había llegado a la conclusión de que, según lo que nosotros le habíamos comentado, él estaba interpretando de que verdaderamente Jesús era el Mesías que tenía que venir para el pueblo hebreo, y él lo iba a reconocer y lo reconocía que él era el Mesías. Pero que después de allí, cuando él lo reconoce en su privacidad, se va y se habla con el rabino, y cuando se encuentra con el rabino dice que le prohíbe que se vuelva a reunir con nosotros, y que él dice: oren por mí, porque reconozco que él es el Mesías, pero no me puedo encontrar más con ustedes. Entonces nosotros sabemos que hay muchos creyentes por allí que están vestidos de negro, que van al muro de los lamentos, que tienen lo que se les llama peot, y uno se va a descubrir después, más tarde, que creen en Jesús como su Salvador porque se encuentran escritos. Nosotros tuvimos un caso en la ciudad de Beersheba de un rabino que tenía un don de sanidad. O sea, la gente venía, hacía filas porque el hombre, él se sentaba en la sinagoga, estaba en la sinagoga, la gente se acercaba, y cuando él oraba la gente recibía sanidad. Era algo bien interesante lo que estaba sucediendo allí. Resulta ser que al poco tiempo salió en los periódicos que le habían acuchillado. Uno de sus seguidores le había acuchillado, le había dado muerte. ¿Saben lo que salió en el periódico? En el periódico salió de que el seguidor le acuchilló porque en el momento de que el rabino estaba orando por el discípulo, le estaba diciendo: oro por ti en el nombre del hijo de José. En el nombre del hijo de José, Jesús. Entonces aquel agarró un cuchillo y lo mató. Hay muchos hebreos que conocen al Señor Jesús, pero hay muy pocos que se animan a manifestarlo. Entonces, oren por Israel, oren por el pueblo hebreo, porque hay una presión social muy fuerte, hay un espíritu de religión muy fuerte. Si nosotros nos vamos a las Escrituras, aquel mismo espíritu de religión que envió a Jesús a la cruz es el mismo espíritu que hoy se encuentra dentro de las murallas antiguas de la ciudad de Jerusalén. Aquellos que fueron y visitaron la ciudad de Jerusalén se van a dar cuenta de que ahí es un choque de religiones, es un caos. Ahí, por aquí están los musulmanes, por aquí están los católicos, por allí están los armenios, y en diferentes lugares están orando diferentes personas. Y ¿saben qué? Todos dicen: estamos apuntando al mismo Dios. Nosotros estamos apuntando al mismo Dios y estamos buscando el mismo Dios. Y para ellos, para el judío, es muy difícil entender a un cristiano cuando un cristiano viene y le dice: Dios me dijo esto. Cuando usted va y habla con un judío y usted le dice: mira, es que Dios me dijo esto, y te trae un mensaje de parte de Dios, ¿sabe lo que él le va a decir? Le va a decir: ¿qué te pasa? Si Él no está hablando con nosotros, no tenemos templo, no tenemos sumo sacerdote y no tenemos profeta. Dios, bíblicamente, tenía que hacerlo de esta manera. Y como no tenemos templo hasta que no se restaure el tercer templo, entonces no hay voz de Dios en la tierra. Recuerden que nosotros entendemos desde el libro de Malaquías hasta Mateo 400 años de silencio, ¿sí? Para el pueblo hebreo hay 2420 años de silencio. Es decir, que está en el modo pausa. Y si nosotros vamos a las escrituras que nos dicen que Dios le dio ojos para que no vean y oídos para que no oigan, ¿a causa de qué? De los escogidos. Es decir, para alcanzar a más gentiles. Es decir, el hecho de que usted esté sentado hoy acá es porque el Señor, en su misericordia, ha permitido estirar un día más para que otro gentil conozca al Señor. Pero piensa en esto, que mientras el Señor está dando la chance de que otro gentil conozca a Él, le está limitando de alguna manera a abrirle el ojo a uno que se encuentra en el muro de los lamentos. Entonces aquel está perdiendo la intimidad que usted está ganando. Tienen una responsabilidad increíble. Y a veces yo me encuentro, pastor, y me da pena encontrarme con una iglesia que está distraída.
que está peleándose en sí misma, ocupada en donde no tiene que estar ocupada, y el planteamiento que el Señor nos dio en el Monte de los Olivos es ir y hacer discípulos. Y a veces nos vamos de esa agenda. No era lo que quería compartir con ustedes, pero quiero que vayamos rapidito al libro de Marcos, capítulo 10. Verso 46. Dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, parece como un error bíblico, ¿no? Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, ahora después les explico por qué dice eso, imagino que ustedes ya lo saben. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llamo. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Miren, creo que esta historia todos los que estamos aquí la conocemos. Pero el Señor me estuvo hablando muy fuertemente en esto, porque creo que muchos de nosotros tenemos que hacer un cambio de actitud. Y creo que el Señor lo que está demandando de muchos de nosotros es que seamos un poco más agresivos para obtener resultados. Y agresivos no en el mal sentido, sino agresivos de no quedarnos en un estado pasivo, no quedarnos en un estado pacífico y no ser oyentes, sino que ser activadores. Nosotros hemos tenido allí muchas situaciones en la congregación en donde hemos visto muchísimos cambios, porque le hemos dicho a la congregación que necesitábamos aprender a mejorar los tiempos para obtener mejores resultados. Pero cuando compartía el otro día acerca del ritmo de Jesús, decía que Jesús fue la persona que aprendió, o que nos enseñó, mejor dicho, lo sabía, pero que nos enseñó a nosotros a manejar de la mejor manera el tiempo. Nosotros no vamos a ver a Jesús en ningún momento de las Escrituras alterado. Ustedes no van a notar a un Jesús como sobreexigido, que no le alcanza el tiempo. Y a veces creo que muchísimos de nosotros nos encontramos a nosotros mismos, que el tiempo no nos alcanza. Yo no sé si eso le pasa a alguno de ustedes, pero a veces a mí me pasa como que terminó el día y no alcancé a hacer lo que tenía que hacer, y digo: ok, mañana lo vuelvo, tengo otra chance, y mañana vuelvo y tampoco lo logro, y pasado vuelvo y tampoco lo logro. Pero yo veo que el Señor tenía una agenda increíble, pero sin embargo nunca lo veía Él así, como saturado. De hecho, en esta misma historia que acabamos de leer, el Señor Jesús, fíjense lo que nos dice que Él dice: veniendo a Jericó y saliendo de Jericó. ¿Saben por qué dice eso? Porque en realidad Jericó le quedaba de camino, él estaba yendo hacia la ciudad de Jerusalén. Él estaba viniendo de la Galilea, y cuando viene de la Galilea, él tiene que entrar por la que se conoce la entrada norte de Jericó, y tiene que salir luego obligatoriamente la entrada sur, para salir nuevamente a la ciudad de Jerusalén, que comienza una subida de unos 640 metros por sobre el nivel del mar. Jericó se encuentra a unos 420 por debajo del nivel del mar, aproximadamente unos 1000 metros tiene que comenzar a subir el Señor. Y eso es, él entra y luego vuelve a salir. Por eso que la Escritura nos dice eso, cuando entró a Jericó y saliendo de Jericó. Pero en ese momento, mientras él estaba entrando, estaba saliendo, ahí había un poblado, había muchísima gente, había mucha gente viviendo. Y la Biblia nos está diciendo que Jesús, ya para ese entonces, su fama era muy popular. La gente quería estar con él, la gente quería escucharle, la gente quería seguirle. Es decir, era la imagen pública del momento.
Y como era la imagen pública del momento, en aquel entonces Jesús también tenía a sus discípulos, que imagino no eran muy fáciles de decir, hey, quiero platicar con Jesús. No era muy fácil acercarse a platicar con Jesús. Y además la Biblia nos está diciendo que había una multitud de gente. Miren, el pueblo hebreo es un pueblo muy divertido, muy movedizo y es muy agresivo a su vez. Cuando ustedes les van a ver a ellos que parece que están platicando, están peleando en realidad, pero ellos están platicando. Todo se hace con gritos. Y ustedes dicen, pero esta gente se está peleando todo el tiempo. Y no se están peleando, simplemente están hablando en voz alta. Ahora imagínense si dos de ellos están hablando en voz alta, imagínense lo que es una multitud de gente hablando en voz alta. Y todos queriendo decir, queremos llegar a Jesús. Jesús era famoso. Así que imagínense todo aquel gentío en la ciudad de Jericó, que era una multitud, que estaban allí rodeándolo a Jesús, y este señor, que era ciego, nos dice que era Bartimeo, además nos dice que era hijo de Timeo, es decir, que Timeo era alguien reconocido, porque si no nos estaría diciendo es hijo de XY, que era alguien que le estaban conociendo, y dice que él se encontraba casi como al costado del camino. Jesús tenía que de alguna manera pasar por allí, pero al pasar por allí él iba a estar rodeado de la gente, toda la gente haciendo ruido, y este señor empezó a decir, hijo de David, ten misericordia de mí. Uno de los detalles que nosotros podemos encontrar allí en las Escrituras es que el ciego, él ya lo estaba reconociendo como su Mesías, porque al decir hijo de David, él ya entendía que el Mesías tenía que venir del linaje de David. Era uno de los pocos que le estaba reconociendo como Mesías, independientemente de los discípulos. La mayoría de la gente que estaba allí y que le estaba rodeando a Jesús era gente que simplemente quería recibir una sanidad o quería ser alimentada. El Señor lo dijo eso tiempo antes en la ciudad de Capernaum. No todos los que le seguían a Jesús le seguían porque verdaderamente le aceptaban y le reconocían como su Salvador. Pero este ciego que estaba allí, él entendía de que Jesús, aquel que estaba viniendo de Nazaret, imagino que él empezó a escuchar todo aquel mundo de gentío y empezó a elevar la voz, hey, hijo de David. Y entre todo el ruido, incluso hasta como que le mandaron a callar. ¿Y qué hizo el hombre? Elevó más la voz. Miren, ¿saben que cuando nosotros tomamos la decisión de buscar más al Señor, va a empezar el ruido? Y va a tratar el ruido de opacar nuestra voz y que nuestro ánimo se comienza a bajar. Y ahí es donde nosotros tenemos que tomar más fuerza, más valentía, más coraje y tratar de elevar más la voz. Tratar de seguir orando. Ahora, a mí lo que me parece bien interesante, porque otra vez el Señor Jesús llevaba una agenda. Él tenía que ir a Jerusalén, era ya su última semana. Estaba yendo para la Pascua, tenía que celebrar la Pascua, tenía que ir a la cruz. Tenía una agenda bastante complicada en esos días. Pero sin embargo, el Señor se detiene y le dice a los que estaban a su alrededor, le dice, vayan y tráiganmelo. Él escuchó entre todo aquel gentío. ¿Cómo puede ser que Jesús escucha la voz de aquel Señor? Y le dice, tráiganmelo. ¿Y qué nos dice la Biblia? La Biblia nos da acá muchos detalles y son interesantes. No hay mucho tiempo, tampoco quiero tomarle mucho, pero hay varios detalles. Primero dice que deja la capa. ¿Saben lo que era la capa? En el hebreo, cuando nosotros estamos leyendo el hebreo, está hablando acerca del talit. El talit es no capa, es el manto de oración del pueblo judío. Que cuando uno se ponía el talit, en aquel entonces el talit representaba la unción, representaba la presencia, que cuando uno en el momento de la oración tenía que cubrirse, y representaba la presencia de Dios, que uno iba a entrar en la intimidad con el Señor. Ahora, acá nos parece bien interesante porque lo que este Señor está haciendo, él tenía su talit, pero sin embargo cuando es invitado y el que el Señor lo está llamando, lo que él hace es deja su talit, deja su capa y se va hacia el encuentro del Señor. ¿Saben lo que quiere decir eso en el mundo allí, entre nosotros? Quiere decir que el hombre ya había entendido que una vez que tenga su encuentro con Él, con su práctica con el Señor, Él no necesitaba de aquel talit. No iba a necesitar de volver a ponerse el talit para sentir la presencia de Dios, porque ya iba Él a encontrarse directamente con la presencia.
Cuando él se encuentra con la presencia, se llega al Señor, hay una pregunta que hace el Señor que siempre le dije al Señor, me parece que esta pregunta sí estuvo de más. Porque se aparece una persona ciega adelante de uno y el Señor le dice que quiere que haga por ti. O sea, como que parece ilógico, ¿no? O sea, Señor, ¿por qué le preguntaste eso? Y durante mucho tiempo le estuve preguntando al Señor, ¿por qué le preguntaste eso? Mira, yo atravesé una situación en mi vida bien especial. Hace un año y tanto atrás, yo quedé como por completo, perdí toda la movilidad de mi cuerpo, mi lengua se hizo un costado por 4 meses, los médicos me habían dado horas de vida y me dijeron no vas a volver a vivir, no vas a volver a nada, lo único que funcionaba era mi nariz hacia arriba, nariz, ojos y pensamiento, nada más que eso. Y me dijeron, te vas, así que prepara a tu familia para lo peor. Y el Señor a mí me levanta, me hace una sanidad bien especial, un Shabbat, un sábado, un día de reposo en Israel. El Señor me levanta y desde aquel entonces yo ahí ando bien por la vida, gracias a Dios, ni un tipo de problema. Los médicos están totalmente sorprendidos porque me dicen, acabas de romper la estadística que teníamos, porque es algo extraño lo que está pasando contigo, tendrías que haberte muerto a los 24 años, me dijeron. O sea, la gente que tiene lo que tú tienes, porque de hecho lo tengo, me dice, la gente que tiene lo que tú tienes a los 24 años se muere, en 13 años silla de ruedas, 24 años se muere. Entonces para los médicos es como que soy un ente que ando dando vueltas por el mundo, que tendrían que haberme ya quitado la licencia de conducir incluso. Para ello en cualquier momento yo vuelvo al caos. Pero miren, yo estoy súper bien. Y entonces el Señor a mí me hace algo muy similar. Sí, la gloria para Él. El Señor conmigo hace algo muy similar y me levanta también así. Pero siempre le cuestioné al Señor eso y le dije, Señor, ¿por qué le haces esa pregunta? Porque a mí me hizo exactamente lo mismo. Cuando yo estuve en esos 4 meses postrados, el Señor viene y me pregunta, ¿querés ser sano? Y Señor, por supuesto que quiero ser sano. Y entonces ahí el Señor me estaba llevando a aquel momento cuando Él mismo le pregunta al ciego, a Bartimeo, que lo está viendo ciego, y le está preguntando, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué le dice al ciego? Recobrar la vista. La pregunta es, ¿el Señor le dio la vista, sí o no? Lo primero que hizo, ¿qué fue? ¿Le dio la vista? Le dio la salvación. Le dio la salvación. O sea, le dio mucho más de lo que Él le estaba pidiendo. Por consecuencia recobró la vista, pero le dio la salvación. Miren, el Señor necesita oír de nosotros, de nuestros propios labios, lo que Él ya sabe. ¿Me escucharon bien? Él necesita oír de nuestros propios labios lo que Él ya sabe. Muchísimas veces nosotros no recibimos lo que tenemos que recibir porque nuestro pensamiento nos dice, Él ya sabe lo que yo necesito. Por consecuencia ya lo tiene preparado. ¿Sí? ¿Qué quieres que haga por ti? Miren, veo que se me termina el reloj. En la banda, si quieren, el grupo de música puede pasar, aquí, arriba. Imaginen algo. ¿Saben? Este señor, Bartimeo, él logró algo que otros no lograron ese día. Primero, detener la agenda del Señor. Una agenda superateriana. Lo detuvo. El Señor Jesús era una persona muy popular y este Señor lo detuvo. ¿Y saben lo que me dice a mí esto? A mí me enseña de que en muchísimos casos el Señor a mí me ha puesto en lugares en donde yo no tenía que estar o no me imaginaba estar, pero me llevó a lugares, a sentarme con gente que me abrió puertas que yo ni siquiera imaginé que se me iban a abrir. Ni siquiera imaginé. Yo siempre le dije al Señor, yo no tengo apellido, no tengo las finanzas, no soy el misionero que tú crees que quizás creías crear, o al menos yo no me lo creía. Pero miren, el Señor ha hecho cosas increíbles. Nosotros hoy estamos llevando el Evangelio a las cárceles, tenemos 3.000 personas en las cárceles. 3.000. 8 congregaciones.
congregaciones se levantaron desde que llegamos a esa nación. Ruso, rumano, tenemos una congregación en chino, hay congregaciones en español. Y cuando llegué allí, ni siquiera sabía lo que era ser misionero. ¿Saben lo que la congregación misionera, cuando nos puso el último domingo en el escenario, dijo: nosotros vamos a orar por ustedes, pero no les vamos a apoyar en finanzas? Así nos dijeron, Pastor Tomás. Nos dijo: si Dios llama, Dios capacita. La iglesia misionera. Dijimos: ok, nosotros sabemos que el Señor nos está enviando, sabemos que el Señor quiere que estemos allí, no sabemos cuánto tiempo, pero el pastor dijo algo que a mí me quedó hasta el día de hoy. Me dijo: vayan, investiguen, miren y no tengan vergüenza si fracasaron. Retornen, aquí tienen una familia. Y yo me fui con eso como una especie de esperanza, porque dije: yo no sé, no soy misionero, no sé cómo hacer el trabajo, pero por lo menos tengo la puerta abierta, y si fracasé, al menos lo intenté. Me moví en obediencia. Miren, nosotros no volvimos fracasados. De hecho, ahora van a ir mis hijos allí a visitar la congregación y no sé cómo le van a hacer con el español, porque a ellos les cuesta un poco el español, van a tener que buscar traducción allí en el hebreo. Pero parte del resultado de haber tomado aquel paso aquel día, hace 20 años atrás, haber tomado el paso. Y saben que, como les dije en un principio, creo que muchísimos de nosotros a veces no recibimos lo que recibimos porque simplemente no abrimos nuestra boca. Y mi pregunta es esta para cada uno de ustedes, y escuchen bien lo que les voy a decir. Imagínense que Jesús mismo se está paseando por ahora, por aquí, por este lugar, por las bancas de ustedes, se acerca al oído de ustedes y les pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué es lo primero que ustedes le dirían? No lo digan, guárdenlo con ustedes todavía, piénsenlo bien, porque yo una vez lo dije rápido y cuando lo dije rápido me metí en un problema después, que le dije: Señor, ¿por qué me permitiste que me pase todo esto? Y me dice: pero me lo pediste. Y me metí en una situación bien complicada. Pero ¿saben qué? En esa situación complicada el Señor me formó, me preparó, me sacó. El proceso no es fácil, pero con Él en la barca, todo es mucho más fácil. Él creó tu voz, y Él le encanta escuchar tu voz. Yo no sé cuántos de ustedes tienen en la agenda de la semana agendado mi cita con Dios. Si no la tienen, les animo a que lo agenden. Agenden su tiempo con Dios. Agéndenlo. Jueves, 8 de la noche, mi teléfono a un costado, televisión apagada. Allí es mi tiempo con Él, porque me voy a encontrar con el Creador. Pero hasta entonces, ¿qué les parece si antes de irnos le hacemos que escuche nuestra voz? Imagina que Él te está diciendo: ¿qué quieres que haga por ti? Y no te resistas. Si el Señor te está diciendo: te quiero en tal lugar, te voy a llevar para aquí, te voy a mover para aquí, quiero que inviertas aquí, quiero que apoyes en esto, quiero que traigas tantas finanzas para este proyecto, no te resistas, obedece. Gracias de pie, Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por el privilegio de ser hijos tuyos. Gracias por habernos adoptado, Señor, habernos recibido en tu familia. Gracias por habernos hecho parte de tu casa. Señor, gracias por ser quien somos en ti. Gracias por darnos la identidad.
de ser hijos tuyos. Señor, enséñanos a platicar, enséñanos a hablar, enséñanos a intimar contigo. Señor, enséñanos a que, como aquel ciego que sin poder ver fue el único que pudo ver, enséñanos a saber cuando la oportunidad está presente. En el nombre de Jesús. Amén. Ciego, necesitado, arrojó su capa, le trajeron a Jesús y Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Tal vez tú dejaste tu casa, apagaste la tele, viniste caminando a la iglesia, escuchaste el mensaje, o alguien te trajo, estás aquí, te acompañó tu esposa, tu esposo, tu familia, lo que sea, y el Señor te dice: ¿qué quieres que te haga? Y tú entonces respondes: eso, no sé qué será, pero lo que sea, es momento de decirlo: Señor, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de Dios? ¿Tienes alguna necesidad? ¿Tienes alguna petición? Estás aquí porque de alguna forma te das cuenta de que hay oscuridad, ceguera en tu vida. Hay algo que necesitas de Jesús. Hay algo en tu vida que necesita de Jesús. Él te dice: ¿qué puedo hacer por ti? Es un buen momento, un maravilloso momento para decirle: Señor, mira, tengo esta situación. Quiero esto. Necesito ser salvo. Necesito ser sano. Necesito que me ayudes, que me proveas, que me des un trabajo. No tengo papeles, no tengo familia, necesito un novio, necesito una novia, quiero una esposa, tengo unos hijos que están en problemas. Yo que sé lo que usted puede necesitar, pero Dios quiere que se lo digas, y que se lo digas ahora, y que se lo digas con un corazón rendido, que se lo digas desde tu ceguera, desde tu necesidad, desde tu pobreza, desde el reconocimiento de tus limitaciones. Y sin duda, otra vez, aquel maravilloso judío, aquel Dios hecho hombre, va a responderte, va a salvarte, va a sanarte, va a ayudarte, porque sigue vivo, y ya no está limitado por la geografía de Israel. Ahora está vivo y está aquí. También vive en España. También está en Madrid. Y yo te invito, tal vez un segundo más, antes de terminar, a que cierres tus ojos. Y si estás aquí por primera vez,